Bueno, efectivamente continúan causando expectación la aparición de distintas especies de delfines en manadas en las costas de San Antonio. En este caso corresponden a la especie de delfín de rizo o calderón gris. Para saber más de ello, estamos a esta hora con el conservador del Museo de San Antonio, José Luis Brito Montero, especialista además en estas materias de fauna acuática. Gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos un poco en qué contexto se da esta aparición. Bueno, se trata de una escuela o manada de pequeños cetáceos, en este caso son odontocetos, cetáceos con dientes, de la familia Delfinidae, correspondiente a la especie delfín de rizo o calderón gris, Crampus griseus, conocido en latín. Esta especie es un delfín grande que se caracteriza por tener entre 3,5 y 4 metros de longitud, con un peso que varía entre 300 y 400 kilos en algunos ejemplares adultos, y porque los machos tienden a ser de cabeza bastante blanca en la medida que se vuelven más adultos. Además, tiene una contextura gruesa y un rostro bien corto, con un pico bien poco desarrollado, a diferencia de otros delfines que tienen un rostro más alargado. Este delfín es muy inteligente y en San Antonio hay registros desde siempre. Sin embargo, a partir del año 2008 aproximadamente, es que detectamos por primera vez una manada de entre 150 y 70 individuos que parece ser semioceánica y que se asentó a vivir en esta zona. Este grupo viene y va durante el mes y tiene una aparición que varía entre 2 o 3 veces al mes en la costa, y lo vemos aproximadamente entre la costa de Algarrobo y San Antonio. No pasan hacia Santo Domingo. Parece ser que el giro oceánico que hacen es justo en esta zona, porque o aparecen desde el sur en la bahía de Cartagena, San Antonio, y luego recorren hasta el Tabo, un poco acercándose al Quisco. Algunos llegan hasta el Garrobo, no todo el grupo de individuos, y nuevamente desaparecen en alta mar por varios días hasta volver a aparecer en alguna de las dos direcciones. Eso es lo que hemos detectado en el tiempo, y es maravilloso porque es un grupo de delfines que se ha vuelto semi-residente en nuestra costa de la provincia, junto con otro grupo del año 2002 de la especie nariz de botella o turción, que hace más o menos el mismo movimiento, y a veces incluso se hibridan, se mezclan las dos manadas. Es bastante interesante todo esto que estamos asistiendo, y lo que hemos visto en la bahía del puerto de San Antonio el día domingo de ayer, desde muy temprano hasta alrededor de las 18 horas se mantuvieron entrando y saliendo a la bahía, incluso llegando hasta frente al Paseo Bellamar, causando una expectación a quienes los veían, porque chapotean, dan saltos fuera del agua y se estaban alimentando. Lo que hacían era arrear, así se llama este movimiento, de encerrar a los peces para poder atraparlos. Junto con ellos se podía observar también a un grupo de leones marinos de un pelo o lobos marinos comunes, cazando los dos predadores a este grupo de peces que no pudimos detectar qué especie era la que en cuestión. Sin embargo, es bastante interesante porque le han perdido un poco el miedo a acercarse a las grandes embarcaciones. Lo que debo destacar es que yo ayer me subí a una de las embarcaciones de paseo de San Antonio, y ellos mantienen las reglas, es decir, no los persiguen, detienen el motor, se quedan detenidos, y los delfines son los que se acercan a la embarcación. Y eso es la conducta que se debe mantener por regla, porque existe una reglamentación de la Subsecretaría de Pesca de no acercarse a 50 metros de estos animales. Por lo tanto, pero importante, ¿estos se pueden cazar o están prohibidos de cazar? Están totalmente prohibidos de cazar, están protegidos por el decreto 225 de Subsecretaría de Pesca en Chile, todos los cetáceos mayores y menores. Por lo tanto, todos los delfines, las marsopas, botaninas, están protegidos. También las ballenas, las grandes ballenas barbadas, y también los cachalotes de las distintas especies, y las ballenas picudas o sifios. Todos los cetáceos menores y mayores en Chile están protegidos. Por lo tanto, no se pueden cazar, no se pueden capturar, y solo se les puede observar a cierta distancia y ayudar en caso de que estén en peligro, llamando a las autoridades respectivas. Respecto del número de que componen una manada o escuela de delfines, ¿estos se han mantenido, han disminuido? ¿Qué pueden ustedes concluir al respecto? Varían los individuos, pero por ejemplo en Cartagena el día 23 de diciembre, que fue el primer día que los detectamos, habían alrededor de 70, 80 individuos. Y cuando los vimos en San Antonio el día 24, 24, y después volvieron a entrar el día 26, ¿no?
Sí. Eran alrededor de 45, 50 individuos, un poquito menos. Puede que hayan estado los otros fuera del puerto, porque en mi caso cuando los pude detectar, los delfines habían salido y venían arreando nuevamente peces y entran y pasan por el lado de nuestra embarcación. Fue impactante para el público, así lo pude detectar y causando el deleite de cientos de personas que estaban en esos momentos paseando en las embarcaciones que estaban haciendo el recorrido en la bahía del puerto de San Antonio. Finalmente lo más importante entonces es apreciar y obviamente tener mucho respeto por estos animales y apreciar en todo lo que corresponde a este tipo de espectáculos. Por supuesto, y a las embarcaciones que cuando ellos los detecten en la bahía tienen que por regla, sea cual sea la embarcación, de reducir su andar y no impactarlos, de manera de que no tener un accidente para con ellos. No va a haber en ningún caso un accidente para con los humanos que usan estas máquinas gigantes. Por lo tanto, se deben tener siempre las precauciones, de manera que ellos puedan seguir viniendo, los podamos seguir observando, podamos deleitarnos con ellos y ellos conformen como lo hacen y sean parte de nuestra biodiversidad marina. Bien, José Luis, muchas gracias por los datos. Muchas gracias a ustedes. Bien, así hemos conversado con José Luis Brito, especialista en este tema de la fauna marina, sobre todo en la costa de San Antonio, y por entregarnos más antecedentes acerca de la aparición de estas manadas de delfines que han causado bastante expectación acá en la costa de nuestra ciudad. Con este informe volvemos a los estudios.